Algo que probablemente ya sabíamos todos era que la gente del Fútbol Club Barcelona, muchachos, tiene una cosa muy, vamos a decir, tierna. Tienen esa cosa que uno dice, produce ternura. Y es que tienen una capacidad para que les metan un repaso histórico como el que les metió el PSG ayer, que ya les adelanto, que el PSG, si hubiera tenido a su delantera titular, le hubiera metido 4 o 5 goles con total seguridad. Más con Dembélé seguramente, con mucha gente que estuvo cuestionando el Balón de Oro. Bueno, gente retrasada, seguramente las ganas que hubiera tenido. Pero bueno, es lo que les estoy diciendo, les metieron un repaso monumental y regresaron aplaudiendo con las orejas. Es absolutamente impresionante. Yo no dejo de sorprenderme porque de verdad es increíble. Estos que están aquí son unos señores periodistas que están en un programa en ESPN y pues básicamente ha pasado eso. Han dicho, bueno, nos han metido un repaso, pero bueno, adelante, ¿no? Y por cierto, si quieres ver el video completo en el short que estás viendo, darle allá abajito donde dice video relacionado y vas a poder, por supuesto, ver este video completo porque lo subo en short, pero mucha gente no sabe que abajo donde dice video relacionado lo puedes ver completo. Pero es esto, muchachos, esta gente que está aquí en pantalla nos sorprende. Para ponerle un poquito en contexto, aquí está Gemma Soler, culé reconocida, Richard Méndez, que mucha gente le acusa de ser madridista. Bueno, yo la verdad no le he escuchado nunca decir eso. Está Moy Llorons, bueno, nos faltan presentaciones, y está este chico que está aquí, que está nuevo, no me acuerdo el nombre ahora mismo, que también les había advertido yo que había metido un nuevo culé en ESPN y que bueno, ya había dejado un par de perlitas, ya hemos reaccionado a un par de contenido en el que él aparece. Y por cierto, no lo puse su parte, pero más atrás, tanto Gemma como este hombre estuvieron hablando de que sí, que el Barça que dominó la primera parte, que no sé qué, que no sé cuá. Impresionante, porque yo vi media hora del Barça buena en la que el PSG, bueno, se vio un poco desdibujado, pero tampoco fue soberbio como en los siguientes 65 minutos en el que el PSG le dio una tunda monumental, ¿no? Pero vamos a arrancar porque aquí se pusieron a debatir sobre esto y me parece surrealista lo que escuchamos. Pero es injusto que haya ganado el Paris Saint-Germain y Moisés. Ok, no, porque como dices, si hubiesen empatado hubiese sido justo. A mí me parece que hoy fue más el Paris Saint-Germain. Esto es importante porque Moy Llorons dice que si hubieran empatado hubiera sido lo justo. ¿Cómo va a ser lo justo después del repaso histórico que le mete el PSG? O sea, es que me parece de verdad increíble la gente, la poca capacidad que tiene para decir, mira, sí, nos metieron un repaso y ya, ¿no? Y bueno, aquí Richard Méndez defendiendo un poco lo que todos vimos sinceramente. Honesto, ¿no? 25 minutos en la primera parte. No, yo creo que por todo el partido, salvo el arranque, pero mira las estadísticas y es superior el PSG. Superior. Las estadísticas de la primera parte, el Barça es superior. Es decir, al final. Claro, pero los partidos tienen 90 minutos. Súmala de los 90 minutos y te dan el global del partido, Moisés. En los partidos hay otros partidos y el Barça en la primera parte. Claro, no, es que eso también en cuenta. Es decir, yo creo que el Barça. Pero Richard, para mí es una primera parte de que el Barça se vaya por delante en el marcador. Una primera parte en la que el Barça se vaya por delante en el marcador. O sea, chicos, mira, yo les voy a decir una cosa. El fútbol es de meter gol y de jugar lo mejor posible durante 90 minutos. Yo no sé, ¿verdad?, por qué cuesta tanto reconocer que les metieron un repaso. O sea, mira, yo por ejemplo aquí dije que el Madrid, el PSG le metió un repaso y además daba la sensación de ese partido del Mundial de Clubes que el PSG no quiso hacer más sangre, que fue lo que más me dolió a mí. Y en este caso, mira, esta gente no les metieron un repaso y de verdad sería bueno por parte de los culés que dijeran sí, nos metieron un repaso. Y lo más trágico de todo esto es que el PSG llegó con un Vitinha justito, un Vitinha que mira el partido que hizo, pero que hizo un cagadón, por poner un ejemplo, sin Dembélé, sin la madre de no sé quién, sin Marquinhos, que es su principal pieza durante mucho tiempo y su capitán. O sea, no es una primera parte de empate, sino totalmente, es una primera parte en la que el pero Barça tiene mucho más mérito. Que para ir. Sí, claro, pero los partidos duran 90 minutos, no 45. Entonces, si nos quedamos con la estadística únicamente del primer tiempo y no evaluamos el segundo tiempo, a ver, si evalúas el segundo tiempo, tuvo una muy clara Ferran que desaprovecha, pero Canilli pegó una en el palo, o se nos olvida también el palo. O sea, hay situaciones de lado y lado, pero si ves la estadística de 90 minutos, fue más el Paris Saint-Germain. Hay que ver la realidad, Moisés. Tú ves tu realidad, yo veo la mía. Bueno, está bien. Ves desde un prisma que afortunadamente para mi salud mental no comparto, afortunadamente te la doy toda para ti, y yo lo veo de otra manera. Tú dices que... Bueno, está bien. Yo solamente digo con sinceridad lo que vi. Que Kangli tira al palo. Bueno, el Paris Saint-Germain saca 2 debajo de los palos y ya está, ahí es... No, muy bien, claro. Eso es el fútbol. Pero dura 90 minutos, no 45. Una cosa, si un equipo gobierna los últimos 25 minutos...
Si un equipo... ¿Te parece a ti que Paris Saint-Germain dominó solo 25 minutos y Barcelona el resto? Dime la verdad, con la mano en el pecho. Eso lo estás diciendo tú. Eso lo estás diciendo. ¿Tú lo acabas de decir? Lo acaba de decir que un equipo que dominó los últimos 25 minutos, lo cual no es cierto. No me seas trilero. No te estoy trileando, no te estoy trileando. O sea, no vayas a la Rambla, ves la bolita, no ves la bolita. No, esto no va a ser. O sea, a otros los engañas, a mí no me pillas ahí. Ya te lo. Es que me parece de locos, de verdad. Mira, es tan sencillo como que cualquier cosa que puedan llegar a decir del partido de ayer queda totalmente desacreditado después de ver el partido, muchachos. Es que no hay más. Te pones a repasar y dices, mira, no hubo ni siquiera partido. De la media hora en adelante no hubo partido. El tal Pedri que lo comparan con los mejores centrocampistas del mundo ayer en un partido grande, en un partido de máxima exigencia, volvió a verse bastante mal, que volvió a tener que ser sustituido por Hansi Flick. Lamine Yamal ha enfrentado en estas 2 últimas temporadas en las que se le presume como el mejor futbolista del mundo. Para mí definitivamente me cuesta mucho decirlo, pero en lo que se le ha mucha gente en este lapso de 2 temporadas, o la temporada pasada y esta es lo que llevamos, mucha gente ha dicho que Lamine es el mejor jugador del mundo y ha tenido 2 partidos importantes en Champions, o una eliminatoria y un partido. En el Inter contra el Inter se vio muy bien, pero tuvo un par que pudo haber decidido el partido o la eliminatoria y no las metió. Ayer se vio totalmente desdibujado. Es lo que les estoy diciendo, de verdad, me parece increíble. Es que es indefendible este tipo de cosas. Pero bueno, para adelante. Sí, como siempre digo, muchachos, si ellos son felices, ¿quiénes somos nosotros para jugar a esta pobre gente? Yo no te estoy engañando, Moisés. Te estoy picando un poco, sí. Un poco sí te pico. Para nada, ¿no? A ver, ojalá Richard pudiera explicarme un poquito. Ojalá. Ajá. Ojalá. Ese comentario todavía de soberbia que le coloca, si esto no es picarse, yo no sé qué significa picarse, porque le ha metido el dedo en la llaga. Richard le ha dicho, hay que ser sincero, hay que ver los partidos. El PSG ha sido claramente superior, muy superior al FC Barcelona, y mira cómo se ha puesto, como siempre, de maleducado, interrumpiendo, hablando cosas que no tienen ni siquiera sentido, que en los últimos 25 minutos, ¿cuáles últimos 25? Fueron casi 70 minutos en que el PSG lo arrasó. Gemma, bueno, me parece no, que te para nada, si me pica me rasco. A ver, Gemma va a ser la que va a poner aquí el orden. Fíjate que Gemma es la que va a poner el orden. Bueno, no quiero opinar de verdad. Gemma, a ver, el dominio del Barça hasta qué punto ha sido y el del PSG en adelante. Pues yo diría que ha sido muy parejo. No tengo ahora, a falta de 5 minutos, la posesión estaba ligeramente por el lado del Barça, las ocasiones bastante parejas, pero no he visto las últimas finales. Pero a mí me parece, Richard, que no puedes decir que lo contrario hubiera sido injusto, porque cuando un equipo pierde en el último suspiro, no se puede hablar de injusticia. Yo creo que ha sido un partido muy parejo. Mira, es que me parece de verdad increíble y ellos están contentos, que es lo que más me parece chistoso, no tanto por la derrota, sino por lo que se vio. Es injusto decir que el PSG, aunque sea cierto, gana en el último suspiro. Lo es, muchachos, porque el Paris Saint-Germain tuvo para reventar el segundo tiempo y meterle 3 o 4 goles. Entonces eso para mí termina siendo anecdótico. Ahora, si me dices que el PSG estuvo ahí mareando el balón, que fue un partido de mitad de cancha, pues seguramente te diría que sí, que es injusto porque ganó con una jugada random del último minuto. No fue una jugada random, es que el destrozo que le hicieron los laterales, que para mí es el arma más fuerte que tiene el PSG a día de hoy, Hakimi, Nuno Méndez, ya yo podría pues decirte que el repaso fue monumental. Es que me parece, yo lo escucho y digo, no, esto no puede ser cierto. Y que el partido fue parejo, bueno, partido parejo. Yo no sé si después del partido de fútbol jugaron a las cartas y estuvo parejo, pero el de fútbol, parejo nada. En que el Barça ha tratado de tú a tú al campeón, que ha sido valiente en el arranque, que se ha venido a menos. Es verdad que viene condicionado el Paris Saint-Germain por las bajas, y que es muy meritorio el triunfo de Luis Enrique en estas circunstancias a domicilio ante un equipo pues que estaba tan y tan bien. Y estoy muy de acuerdo con Frenkie de Jong, que le sirve mucho al equipo para saber dónde estamos, porque está bien las bofetadas a tiempo y oye, es un buen bofetón. Hay que ganar el próximo partido. Esta fase Liga permite más errores que anteriormente. Ya vimos el año pasado que el equipo que quedó primero, el Liverpool, no le sirvió para nada para seguir avanzando. Correcto. Y bueno, pues nada, que no estoy de acuerdo contigo, Richard, en que vale, pero es que yo no dije que fuera. Bueno, has venido a decir que el Paris Saint-Germain ha sido muy superior. Pero bueno, Gemma,
Y es una realidad. Todavía viene a cuestionar a Richard Méndez, que dijo claramente que el PSG es superior. Y es que fue demasiado superior. De verdad, mira, yo no sé si ven realmente fútbol y que ESPN se permita tener a esta gente que no es capaz de... Porque yo estoy seguro de que no son tan tontos como para no verlo, sino para decir... Mira, no soy capaz de quitarme la camiseta, porque obviamente tienen mucha rabia con lo de Dembélé, el Balón de Oro, y tenía muchas ganas de ganar hoy. Lo de Luis Enrique pues no terminó de gustar la celebración de hace un tiempo. O sea, todas esas cosas la tienen ahí metida, entonces no son capaces de reconocer. Chicos, mire, hay que saber perder. Mira, nos metieron un repaso, así como el Madrid lleva haciendo el ridículo con el mismo Barça, con el Liverpool, con la madre de no sé quién, con absolutamente cualquier equipo serio que se le ha plantado al frente. A mí no me cuesta nada decirlo, me duele sí, pero tengo que decirlo porque es parte de la vida y es normal, o sea... Bueno, pero pues, a ver, yo no sé qué partido vieron para ustedes. poner Yo no sé qué por partido detalles vieron. y por el último no nos suspiro. ponemos de acuerdo. Es que me parece sencillamente de loco y todavía colocan con el último suspiro. Bueno, que se queden con el último suspiro. La temporada pasada también fue el último suspiro del Inter de Milán. Siempre es lo mismo. Es cierto que el Barça no es ni de cerca el equipo aquel que cualquier equipo medio random les echaba de Europa, y ahora son equipos que por lo menos dan más batalla. Pero para mí le sigue faltando ese paso adelante en partidos absolutamente grandes, y tengo la sensación de que este equipo no está igual que la temporada pasada, que se vio bastante bien, y tengo la sensación de que nos van a dejar algunas perlitas que seguramente vamos a disfrutar bastante, chicos. De todos modos, bueno, esta gente es así, y siempre digo una cosa: ¿quiénes somos nosotros para jugar a esta pobre gentuza? Si ellos están felices, que aplaudan con las orejas, que sean felices lo que ellos consideren, y nada, a tirar para adelante, ¿no? Así que nada, lo voy a dejar hasta aquí, esperando por supuesto que hayan disfrutado de este video. Sus opiniones por supuesto allá en los comentarios, y lo de siempre, me van a dejar su like, suscripción, hoy, mañana y siempre a la Madrid. Muchísimas gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video y chao, 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 chao.